tiene que ver su auto con lo que pasa en Yemen? Mucho. Porque el conflicto en este país que está al lado de Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, ha hecho antes y también ahora que suba el precio del crudo. Pero hay razones mucho más profundas para volver a la vista a una nación que tiene una ubicación geoestratégica clave y en la que se juega mucho más que su propio conflicto interno. Los intereses de un derribado presidente, de rebeldes chiitas hutíes, de tribus sunitas, de separatistas del sur y de la filial de Al-Qaeda en la península arábiga se enfrentan y han logrado algo inédito, que la religión pase a ser en ese país un tema de división casi sectario. La cronología: 30 años de un dictador que cae en medio de la primavera árabe de 2011, primavera que no alcanzó ni a verano porque se marchitó antes. Vino un presidente débil, los rebeldes lo hicieron caer y así hoy Yemen se encuentra al borde, si no es que ya, en una guerra civil. En ese marco, Arabia Saudita empieza una ofensiva para apoyar al derrocado mandatario justo cuando Irán, su archirrival, está negociando su programa nuclear. Es decir, una vez más, los dos gigantes de Medio Oriente pelean la supremacía de la zona. Y en eso, a todos parece no importarle que haya desgobierno en la nación más pobre del mundo árabe, donde la mitad de la población es pobre, un 40% de los niños menores de 5 años están desnutridos y un tercio de sus habitantes no tiene trabajo. ¿Estamos entonces a las puertas de un nuevo conflicto internacional? Lo conversamos en Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de Yemen y el proceso, la crisis que se está viviendo en ese país, y vamos a tratar de entender el origen de ese conflicto, las proyecciones regionales y también qué consecuencias pueden tener incluso para otros países que no están necesariamente cerca de Yemen. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Le damos la bienvenida a Ricardo Marzuca. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Él es doctor en estudios, candidato a doctor en estudios latinoamericanos y además académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, así que muchas gracias por acompañarnos. Y estamos también con Florent Sardou. Él es analista internacional y máster en historia también contemporánea de la Universidad de Toulouse. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Dicho esto, quiero que revisemos un mapa para que tengamos alguna idea de la ubicación de Yemen. Y vamos a ir entonces, una ubicación que ya yo voy a dar una pincelada, pero nuestros panelistas nos van a explicar por qué justamente este país de 26 millones de habitantes es tan importante y por qué además su ubicación geoestratégica tiene mucho que ver con Medio Oriente, con petróleo, con tránsito de mercancías. Ahí está, ahí lo ven entonces a Yemen. Lo que ven más arriba lo van a apreciar después cuando veamos también sus vecinos. Saná es la capital, está. Y quiero que veamos sus vecinos porque ahí ven ustedes de inmediato a Arabia Saudita y a Omán. Esos son sus vecinos terrestres. Con Arabia Saudita comparte algo así como 1.500 kilómetros de frontera. Y Omán, el único de los miembros de este Consejo de Países Árabes que no ha estado oficialmente con Arabia Saudita en esta iniciativa de guerra, pero muy cerca está Eritrea, Djibouti también y Somalia dentro de sus vecinos, una ubicación, como ven, en la península arábiga y además con el Golfo de Adén, muy importante. Y quiero ver algunos datos generales de esta llamada República de Yemen. Vamos a discutir si realmente el nombre, porque una cosa son los nombres y otra cosa son las realidades, se corresponde o no. El presidente, que es el presidente derrocado, pero todavía lo ponemos como presidente, es Abd Rabbuh Mansur Hadi. La capital, como les dije, es Saná, una población de 26 millones de habitantes, de los cuales un tercio aproximadamente corresponden a la etnia de los rebeldes. La superficie, 527.968 kilómetros cuadrados. La moneda, el rial yemení, el PIB son 35.000 millones, pero el PIB per cápita es muy bajito. Ahí está, 2.500. De hecho, es la nación más pobre entre las naciones del mundo árabe, es la de PIB per cápita más bajo que vamos a encontrar, al menos en esta zona. Un país con mucha pobreza. Otro de los datos sería interesante, como les decía en la introducción, la mitad de la población viviendo en la pobreza, más del 40%, hay cifras que incluso hablan del 43-45% de los niños menores de 5 años desnutridos. Tercer país en el mundo con mayor cantidad de niños menores de 5 años desnutridos. Y esos datos que le doy de pobreza, o como que, por ejemplo, un tercio de la población no tiene trabajo, se los doy porque explica mucho también de la dinámica interna, de por qué no funcionan las instituciones, de por qué los rebeldes logran avances en algún momento, por qué ciertos grupos terroristas también encuentran terreno fértil en esta nación.
Dicho esto, vamos entonces a conversar con nuestros panelistas. Yo les voy a dejar lanzar una pregunta, panelistas, pero para el regreso de una nota que vamos a revisar nuestro compañero Nicolás Ríos. Y es una pregunta que va a tener que ver justamente con cómo podríamos resumir la razón más importante de lo que gatilla el último conflicto. Pero para eso, retrocedamos un poco en el tiempo junto a Nicolás Ríos y pongamos en contexto este estallido que tiene a Yemen al borde de la guerra civil. Luego de pasar años como un pequeño grupo religioso del norte del país, los hutíes ganaron protagonismo luego de la revolución yemení de 2011, que terminó con el gobierno del presidente Ali Abdullah Saleh y que dejó al país en un caos político. Con escasez de agua y petróleo, además de una gran cantidad de la población en la pobreza, los hutíes aprovecharon la situación y comenzaron a expandir sus fuerzas y el territorio bajo su dominio. Hasta que a inicios de este año, con un contingente estimado en 100.000 hombres, llegaron hasta la capital Saná y forzaron la renuncia del presidente Abed Rabo Mansur Hadi. Por este medio presento mi renuncia al puesto de presidente de la República de Yemen. Luego de su renuncia, Hadi huyó a la ciudad de Adén en el sur del país, pero el avance rebelde lo obligó a dejar la nación y se trasladó hacia Arabia Saudita, país que lidera una coalición internacional apoyada por la Liga Árabe y que ha bombardeado intensamente las fuerzas hutíes. ¿Qué están esperando que hagamos? ¿Rendirnos? ¿Que asumamos nuestra derrota? ¿Que actuemos como cobardes? ¿Qué esperan que hagamos? ¿Que en la mitad de la noche nos alejemos? Absolutamente no. Arabia Saudita y los demás países de la coalición rechazan la presencia hutí debido a sus supuestos nexos con Irán, país que está en contra de la intervención militar en territorio yemení. Creemos que estas acciones militares solo profundizan más el conflicto en la región y no tendrá ningún beneficio para ninguno de los países que emprendan ese tipo de acciones. Mantener la estabilidad en Yemen es un objetivo clave para la comunidad internacional, ya que el país controla el estrecho de Adén y por la presencia de grupos extremistas con vastas extensiones de territorio. Al-Qaeda en la península arábica entrenó al menos uno de los autores del atentado en contra de Charlie Hebdo, e ISIS recientemente se adjudicó un atentado que dejó 137 muertos y 357 heridos. Es por esto que la presencia de los hutíes es vista como una amenaza para los esfuerzos internacionales de frenar a los grupos extremistas. La acción continuará hasta que los hutíes entreguen sus armas. Por ahora, el presidente Mansur Hadi seguirá en Arabia Saudita a la espera de la caída del grupo rebelde, que continúa dominando las 3 ciudades más importantes de Yemen. Nicolás Ríos, CNN Chile. Ahí está entonces esta cronología. Ricardo, uno podría hacer varios hitos y podría profundizar en varios de los hitos que nos muestra Nicolás Ríos en su nota, en que resume también cuál es este conflicto reciente. Pero muchos sostienen que la politización efectivamente de este grupo, que ya vamos a analizar un poquito más, este grupo de hutíes, chiíes además, chiitas, se produce justamente en el 2003 cuando Estados Unidos invade Irak, y que esto fue un hecho bastante importante y que lanza también una revuelta armada a este grupo o esta etnia. Pero quisiera preguntarte para ti, ¿qué es lo detonante en este momento y cómo definirías además lo que hoy día está pasando en Yemen? Bueno, yo diría que lo que está pasando en Yemen es parte de lo que viene pasando en el contexto del mundo árabe desde la década de los 90, de lo que algunos autores han llamado la neocolonización, esta suerte de fragmentación y desdibujamiento, ¿no es cierto?, de los estados nacionales, entre comillas, fallidos, que ha tenido, claro, que tenían como característica además o gobiernos dictatoriales. El caso de Ali Abdullah Saleh en Yemen es evidente. 30 años como para llamarlo presidente. Y 30 años para llamarlo justamente dictador, digamos. Dictador porque además partió en 1978 solamente con la zona del Yemen del Norte, en la República de Yemen del Norte, y después cuando se unifican ambos Yemen, desde 1990 en adelante, sigue gobernando ambos Yemen, digamos. Y yo diría que tiene que ver también con esta característica de fractura del sistema regional interárabe, el decaimiento de algunos liderazgos que llevó justamente a los vacíos de poder que hemos visto en Siria, producto de la guerra civil que se entona en el 2011, y en Irak desde el 2003 en adelante, ¿no? Yo diría que eso ha conducido a una suerte de
desbordamiento sectario. Una de esas características es que han emergido como referentes regionales, de alguna manera disputándose el encabezar el orden regional. Me parece que Irán por una parte y Arabia Saudita. Y ambos, ¿no es cierto?, de alguna manera han gatillado una suerte de desbordamiento de lucha sectaria, enfatizando los enfrentamientos o los controles sobre determinadas comunidades religiosas que, más allá de lo religioso o de su característica propia, ¿no es cierto?, se han de alguna manera politizado, ¿ah? Y esto ha convertido, digamos, determinados estados, justamente el Yemen, tú lo enfatizaste de alguna manera en la presentación, no habían disputas religiosas, las disputas han sido siempre socioeconómicas, políticas, luchas de poder, y en este caso estamos viendo un discurso de alguna manera religioso. A mí me parece que lo podemos profundizar en el transcurso del programa. Me parece que lo que hay de fondo ahí evidentemente no es una lucha sectaria entre Shia y Sunna. Me parece que hay intereses de poder y tiene que ver con si hay una restauración del poder o un mantenimiento, un status quo con el presidente actual, que es heredero del dictador Ali Abdallah Saleh, o sea, de alguna manera en el Yemen están enfrentados. Pero que en este momento actual están enfrentados el ex, que es cierto lo que decía Nicolás, el título oficial era presidente, pero que alguien que está 30 años en el poder también, finalmente, y con las elecciones irregulares y todo, se podría decir dictador. Pero este hombre, en el fondo, ahora apoya, en cierta forma, a los rebeldes. Antes de profundizar en eso, tú, Florian, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves o cómo definirías lo que hoy está pasando en Yemen? Para que después definamos quiénes son los actores en este conflicto. Completando lo que dice Ricardo, es también básicamente también una crisis política y social muy importante. ¿Qué pasó? Yemen, hablamos de Yemen hace 4 años atrás, porque Yemen también fue uno de los países líderes en la primavera árabe. Que es donde cae. Exacto, en 2011, semanas después de lo que pasó en Túnez, estalló una primavera árabe, al final en Yemen, el mismo modo de operar, estudiantes que ocupan las plazas públicas, y con eso se suman también el partido político opositores al presidente dictador, que al final, después de meses de proceso de negociación, Sayed se va, deja el poder, lo deja a su vicepresidente. Su vicepresidente Saadi, muy débil y además cometió errores estratégicos, es decir, dentro de la reforma que estaban esperada, se esperaba una federalización de Yemen, justamente para tomar en cuenta las distintas comunidades que existen en este país. Que en el fondo los separatistas en el sur, que son los que provienen del antiguo Yemen del sur, que en el norte los hutíes, en fin. Y los Zaidi, que son los hutíes, tú lo explicas seguramente mejor que yo, pero los hutíes es el grupo armado de la comunidad Zaidi, que es una comunidad chií, que representa más o menos 40% de la población de Yemen, se encuentra entonces en el norte, y esta comunidad está muy molesta por la propuesta de reforma territorial. Quiere decir que la autonomía que se otorgaba a esta comunidad, por ejemplo, no tenía acceso al mar. Entonces, también está en contra de la reforma propuesta por el presidente Hadi. En la nueva constitución. Y además, este presidente actual se puso muy impopular porque decretó aumento de los carburantes, de los petróleos, exactamente. Entonces eso generó un descontento social muy importante. Del cual también se aprovecharon, y los casos de corrupción además que se denunciaron en su minuto. Vamos entonces, antes de definir a los actores, definamos a la población justamente de Yemen. Son 26 millones de habitantes, pero tenemos una gráfica que queremos revisar justamente a pantalla completa para poder ver quiénes son efectivamente los habitantes, qué grupos étnicos los componen estos 26 millones de habitantes, siendo que son en el 99% musulmanes, un 65% sunitas, un 35% chiitas, lengua árabe, esperanza de vida 64 años, la pobreza, la cifra oficial, que es la correcta que estamos poniendo ahí, es un 37%, esa es la cifra que da el gobierno. Pero cuando uno se va también a estadísticas internacionales, hablan de una pobreza que podría alcanzar al 50% de la población. Así de grave es la situación. Y tenemos grupos étnicos como árabes, afroárabes, sudasiáticos, pequeñas comunidades también de europeos. Pero estamos hablando de, efectivamente, un país donde, por ejemplo, la expectativa de vida, como se los decíamos, de 64 años, donde las mujeres tienen en promedio 4 hijos, con un alto crecimiento de la población, que es otro de los temas complejos también. El 35%, fíjense, de los habitantes de Yemen no sabe ni leer ni escribir. Crece al 2% la población, se los decíamos, con 4 hijos en promedio, muchísimo más alto que
que cualquier país en general, es una tasa muy, muy alta. La mitad del país no tiene agua potable, igual cosa no tiene atención sanitaria, importante. En las ciudades, claro, sí hay, pero en otros lugares no. Y también es relevante decir que aproximadamente un 32% apenas de la población vive en zonas urbanas. Y eso también nos va a decir cosas respecto a la complejidad de la organización, de los grupos tribales, en fin. Vamos definiendo entonces, Ricardo, definiendo quiénes son los actores para que la gente en su casa vaya entendiendo quiénes están aquí. Hablamos primero, efectivamente, de este grupo, que es el que está tomando como el protagonismo ahora, que son los hutíes, pero ellos, lo sabemos, hablemos primero de quiénes son en la perspectiva de grupo armado y a quienes en el fondo dicen defender como grupo étnico y religioso, pues esto tiene tres patas, digamos. Sí, bueno, yo diría que básicamente dos. Uno, que responden a su nombre, proviene justamente de un líder tribal político, que es más bien político, no de carácter religioso, que lideró una revuelta, una rebelión en la década de los 90, por lo tanto tiene que ver, digamos, con ciertas luchas justamente tribales, básicamente por el liderazgo de Ali Abdallah Saleh y el clan de los Ahmar, que es uno de los clanes tribales importantes, digamos, en el norte, y de ahí proviene, digamos, la denominación del grupo. Ahora, su característica fundamental, ¿cierto?, es la práctica de un islam chií. Dentro del islam chií, además, constituyen una minoría, porque los chiíes están divididos de acuerdo a la teoría del imanato, se reconocen 12 imanes, que son los duodecimanos, los ismaelíes, que reconocen 7 imanes, y la característica particular de los zaidíes, que es esta secta chií a la cual pertenecen los hutíes, que básicamente aceptan 5. Por lo tanto, hay una diferencia con los otros chiíes en la línea de los imanes, por un lado, pero también en la importancia política de los imanes. Podríamos decir que de alguna manera la comunidad zaidí es, paradójicamente, Mónica, la más suní, es decir, de alguna manera aceptan, por ejemplo, la importancia de los compañeros del profeta, es decir, los califas llamados bien guiados anteriores a el yerno del profeta Ali, que es el que da origen al chiismo. Claro, y no como los chiíes más extremos que dicen que solo el descendiente del profeta Mahoma, es decir, Ali tiene que ser el que siga. Esa característica religiosa en los zaidíes nos habla justamente de que son el grupo más cercano al mundo suní. Tal vez por eso el tema y paradójicamente de la religión no era por eso me parece que el complejo. tema religioso no es tan complejo. Me parece que los avances que han tenido esto de ocupar las 3 ciudades más importantes del Yemen tiene que ver justamente con que prácticamente hay una alianza, digamos, con sectores tribales y con sectores suníes que básicamente están reclamando contra el presidente actual, digamos, entre comillas, claro, que fue derrocado, que básicamente por la falta de transformaciones y participación democrática real en el Estado, digamos. Entonces estamos hablando de un grupo que es el brazo armado, defendiendo los zaidíes, que son en el fondo también religiosamente chiíes, de un grupo más bien minoritario dentro de los chiíes, que es bastante cercano religiosa e ideológicamente a los suníes. Dicho esto, tenemos a ese grupo ya identificado. Hablemos un poquito más entonces de el presidente Hadi, que es el presidente entre comillas, pero que no está ejerciendo el poder hoy por hoy. ¿Qué más podemos decir de él, Johan? Fue por muchos años una criatura de Saleh, era su vicepresidente por muchos años, y él fue elegido en condiciones, ¿cómo podemos decir?, muy poco democráticas, porque era el único candidato cuando hubo las elecciones presidenciales, porque era el único candidato y además apoyado por toda la monarquía del Golfo. Entonces él fue elegido presidente democráticamente, sí, pero con un voto de 99.8%. Y efectivamente, él igual era consciente de los problemas sociales y políticos de su país, de Yemen, y propuso esta serie de reformas bastante amplias, pero que no convencieron a la población. Entonces, la población al final vio su más continuidad y cambio. Exacto, vio su nivel de vida, que ya no era muy alto, bajando, y además... ¿Por qué ha bajado además la producción de petróleo? Aunque han tratado de diversificarlo por el lado del gas natural, pero no ha resultado aquello. Y últimamente además llegó en el escenario de manera muy fuerte los yihadistas del Estado Islámico. En marzo justamente, eso no es casual, el 20 de marzo, hace pocos días, lanzaron el primer atentado masivo contra mezquitas en
en Sanaa. Entonces, esta instabilidad obviamente debilitó profundamente a este presidente, que hoy día no sé dónde está, pero parece como refugiado en Adén. Pero muy se habló aislado. de eso, se habló que está en Arabia Saudita Se también. fue a Arabia Saudita, volvió a Adén, sí. Está un poco confusa la situación. Sí, hay en función de lo que dice Florencia es importante, porque de alguna manera en un país que ya está en una situación de inestabilidad, obviamente que la intención de Estado Islámico con el atentado contra 2 mezquitas chiíes es generar justamente a río revuelto ganancia de pescadores, entre comillas, generar mayor inestabilidad de manera tal de, y mayor sectarismo, de manera de gatillar, digamos, un conflicto directo de guerra civil al interior del país. Quiero precisar que Ricardo tiene razón, solamente eso, porque además el Estado Islámico significa los suní contra los hutíes que son chií. Entonces van también en vamos a la misma lógica que dice Mónica, es gatillar una lucha sectaria, incentivar la lucha sectaria. Poner como tema la religión cuando en el pasado no lo ha sido, al menos en este país, me estoy refiriendo, no estoy diciendo el mundo, en este país. Ahora, vamos a 4 letras que también generan confusión, temor, que es ACPA, con Q. Esta Al-Qaeda en la península arábiga, básicamente. Nace como tal en el 2009 con la unión de grupos también terroristas yemeníes vinculados y saudíes vinculados a la organización de Al-Qaeda. ¿Qué es finalmente ACPA y cómo y por qué se instala como un factor importante? Y ya hemos conversado en otros programas en Yemen. ¿Por qué elige Yemen? ¿Por qué empieza a ser importante y quiénes lo apoyan? Sí, bueno, tú diste algunas pistas que son importantes. La escasa población urbana de Yemen, el contexto montañoso, es decir, el contexto geográfico. Un buen refugio. Y es un buen refugio, digamos, para tanto el entrenamiento como el despliegue, digamos, de determinados grupos. Indudablemente tiene que ver con un elemento central, la capacidad de un Estado central de controlar sus fronteras, de controlar su territorio. En este caso, la incapacidad. De unificar, en este caso, la incapacidad. Entonces, eso genera indudablemente, y además, ¿no es cierto?, el hecho de que de alguna manera, desde el sur de la península arábiga, poder gatillar, digamos, o provocar alguna inestabilidad, digamos, en otros países propios, digamos, de la zona. Que eso implica de que desde la península también se puede gatillar. Entonces, ¿Cuán apoyados por Arabia Saudita también? Pareciera ser, siempre se ha dicho, digamos, de que hay un vínculo indudable entre el sunnismo más fundamentalista o integrista y la monarquía saudí, digamos. Por lo tanto, paradójicamente, aparece como un contrasentido, digamos, esto de que Arabia Saudita además encabeza una coalición bombardeando el Yemen, la situación de ilegalidad que significa, ¿no es cierto?, que la soberanía de un país es violada por una coalición donde Arabia Saudita y al parecer, digamos, Estados Unidos están actuando en función de supuestamente proteger el status quo de un presidente que al parecer ante su población no tiene mucha legitimidad, digamos. Vamos entonces también, nos quedan 2 actores que quisiera resumir antes de pasar a analizar el conflicto en sí. Tenemos al movimiento separatista del sur, donde las raíces están en el antiguo Yemen finalmente, que se unifica en 1990, pero y además el Estado Islámico. 2 actores más, a ver si me los puedes poner en perspectiva. ¿Cuántos actores hay? Hay muchos más, pero ya no tenemos que analizar más para pasar a otros temas. Simplemente para complementar, lo que está diciendo, que, a ver, para la gente que me escucha, para todos los yihadistas o terroristas islámicos que están presentes en Yemen, hay 2 ramas que están presentes. La más antigua que dijiste, ACPA, entonces hay una rama de Al-Qaeda, que no es el Estado Islámico. No. Y hace poco llegó con fuerza el Estado Islámico que pretende derrocar a esta rama de Al-Qaeda. Entonces hay 2 movimientos yihadistas que están operando en el centro de Yemen. El Estado Islámico está aprovechando de sus éxitos en Siria e Irak para tratar de derrocar y a partir de este momento, unificando el movimiento terrorista, tratar de jugar un papel de desestabilización muy fuerte en Yemen. Son los actores más relevantes, los hutíes, ya lo hablamos muchísimo, y el expresidente Said, que a pesar de no estar en el poder, mantuvo una red de apoyo y tienen muchísimo dinero, tienen una fortuna de $1.000 millones que le permite financiar y actuar y se está aliando con UTIs. Pero recibe financiamiento. Quiero que veamos a pantalla completa el mapa que distribuye dónde están en el mundo los chiitas y dónde están los sunitas, para que hagamos una breve distinción en general y ustedes vayan entendiendo también por qué un país apoya a uno u otro país apoya a otro, aunque lo vamos a repetir después cuando veamos justamente quiénes son finalmente. Bueno, ahí tenemos disputa del poder en Yemen, tenemos al gobierno de Yemen, tenemos Al-Qaeda en la península arábiga, tenemos también al gobierno de Yemen, tenemos a los hutíes, pero quiero ver dónde están en todo el mundo, si me pueden apoyar con aquello, dónde están en todo el mundo ahí está, en el mundo musulmán,
chiitas y sunitas. Obviamente, cuando vemos, la mayoría es sunita, la gran mayoría, el 90% del mundo musulmán son sunitas, y los chiitas son una minoría, pero una minoría, por ejemplo, importante, minoría que es mayoría en Irán, que es mayoría, por ejemplo, en Irak, evidentemente, y también ahí uno va entendiendo las conexiones. Arabia Saudita, entonces, como buenos sunitas, apoyan a los sunitas, que son mayoría y que respaldan al derrocado presidente, pero tienen una minoría chiita importante. Entonces ahí se empiezan también los conflictos. Quiero aprovechar el mapa para ver que, para entender la complejidad de la presencia chií, aunque son minoritarios, se encuentra en un eje que cruza la mitad del mundo suní, lo que complica muchísimo la relación entre los países. Ahí están presentes desde Yemen hasta el Azerbaiyán, una línea así casi recta en pleno mundo suní, y eso complica también encontrar una solución. Claro que sí. Dicho esto, entonces, quiero invitarlos a que vayamos a hacer una pausa en Cable a Tierra, porque al regreso vamos a hablar de qué sistema de gobierno hay en este país, qué consecuencias regionales puede tener este conflicto. Lo vamos a conversar al regreso en Cable a Tierra. Continuamos en Cable Tierra hablando de Yemen. Lo habíamos dejado anunciado, quiero que hablemos justamente de la historia de este país, pero antes que revisemos un poco cuál es el sistema de gobierno actual, o de desgobierno en este caso, porque antes de que justamente los rebeldes votaran al último presidente que llega al poder después de un dictador de 32 años, antes de aquello había un tipo de gobierno que se llamaba, entre comillas, república, una constitución adoptada por referéndum, un referéndum bastante cuestionado, pero en fin, en 1991, ese es el presidente, Hadi, ese presidente, pero en verdad no está ejerciendo el poder, lo votaron finalmente los rebeldes. El presidente, en teoría, en este sistema, es jefe de Estado y elige al primer ministro jefe de gobierno. Y hay un congreso bicameral, un consejo Shura, que es finalmente también designado por el presidente, y una Cámara de Representantes con 301 escaños, cuya forma de elección también es parte de la polémica, y cómo va a ser en el futuro también es parte de la polémica. Hagamos un poquito de historia, Ricardo, respecto de Yemen. Yemen se independiza del Imperio Otomano en 1918 y hasta la Revolución del 62 fue un imanato finalmente saidí. En el norte. En el sur, en 1967 se van los ingleses finalmente y pasan a ser Yemen del Sur. Correcto. De ahí hasta ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se unifica? ¿Por qué se unifica en el 90? ¿Y cómo llegamos a hoy? Simplificando bastante la historia de Yemen. Bueno, justamente en el periodo nacerista, es decir, en el periodo del panarabismo, la década del 60, el 62, cae el imanato saidí, que paradójicamente en ese momento fue apoyado por la monarquía saudí para evitar la extensión del panarabismo en la península arábica, así como cambian los... Bueno, que veía, la Arabia Saudí no quería que avanzara más Egipto, digamos, y el panarabismo. En el fondo no quería que avanzara el nacionalismo árabe y pudiese caer la monarquía. En 1962 justamente se produce ese fenómeno. Ali Abdel Saleh sale elegido presidente de la República del Yemen del Norte en 1978 y de ahí se convierte en dictadura, digamos, y se extiende por 30 años. Y en el sur, claro, importante la presencia, y eso marca también de alguna manera las diferencias entre norte y sur. Digamos, en el sur los británicos toman el puerto de Adén en 1839 y desde ahí hasta la fecha que tuviste, 1967, controlan el país. Pensemos que a principios del siglo XX el puerto de Adén era el segundo puerto más importante del mundo después del puerto de Nueva York. Por lo tanto, el tráfico comercial que había en esa época, y aún lo hay, nos da cuenta de la importancia de barriles de petróleo cada día por el Golfo de Adén. No estoy hablando del puerto, pero por el Golfo de Adén, lo cual da una importancia a grosso modo de lo estratégico que este país, se lo voy a preguntar después. Y posteriormente la unificación se da en 1990, una suerte de referéndum que logra, digamos, compatibilizar este mundo del norte y este mundo del sur, que tenían marcadas diferencias y además una evolución política disímil, hasta, digamos, estos 30 años de gobierno de Ali Abdel Saleh, que van finalmente generando una suerte de fractura. Yo diría que una de las características del periodo de los 90 hacia adelante en el contexto árabe es la fractura entre la sociedad civil y sus gobernantes. Y me parece que es lo que decanta finalmente, como lo decía Florán, la primavera árabe en Yemen, digamos, así como se dio en Túnez o en Egipto. En el caso del Yemen también nos encontramos con un país que, con las cifras que tú diste, da cuenta, digamos, de un estancamiento del cual no ha logrado salir, de la incapacidad de un Estado de unificar los espacios urbanos con los espacios rurales, donde el tribalismo, de alguna manera, en las zonas rurales impide, digamos,
finalmente que se imponga o que emerja, digamos, con mucha fuerza un concepto de ciudadanía que evite, digamos, la lucha sectaria que está desatada hoy, digamos. Florent, no es para nada nuevo en Yemen la intervención extranjera. Hay una historia de intervención extranjera, voy a decir desde nacer, pero la verdad es que antes incluso. ¿Cuáles han sido los principales interventores extranjeros en la historia de este país? Los ingleses, los egipcios con nacer el 62, cuando derrocaron al rey de entonces. También, justo después, llegó la Guerra Fría y la influencia soviética, que fue muy importante. Estuvieron en el sur, de hecho. Exacto, en el norte. En el sur, la República Popular Democrática del Yemen, que era parte del bloque soviético. Y el Zayed al principio empezó en el Congreso General del Pueblo, que es su partido, que es el partido todavía más importante de Yemen, que tiene raíces marxistas también. También y el otro gran partido político presente en Yemen es el Partido Socialista de Yemen. O sea, muy complejo. Tribalismo. Y los islamistas, que hay un partido que es al-Islah, la Reforma, que es un partido de corte islamista. Una historia política bastante marcada por el marxismo y el socialismo. Entonces hay muchísimo concepto opuesto que se enfrentan ahí. Ahora, creo que revisemos algunos datos de la economía, para luego ir a los bandos que se enfrentan nuevamente, pero los bandos internacionales, ya que entran a este conflicto. Veamos algunos datos de la economía de Yemen, una economía además que ha ido cayendo muchísimo porque ha disminuido la producción de petróleo, que es una fuente importante de divisas. 35.000 millones el PIB, pero el PIB per cápita 2.500. Piensen que Chile tiene alrededor de 20.000, para que se hagan una idea. Crecimiento 4,2% bajando, inflación 11%, desempleo 35%, pobreza, bueno, para qué les vamos a decir, declinando el petróleo, que todavía es el 65% de los ingresos del Estado. Ahí tenemos principal industria, producción del petróleo, pero imagínense, va decayendo y es 2/3 en el fondo lo que recibe el Estado. Entonces cuando se queda sin esto, se queda sin fuente importante también. Exporta a China principalmente, a Tailandia, India, Corea del Sur, importa de la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, China, India. Es un país entonces que es 11 en el mundo en gasto militar, y invierte más o menos lo mismo en gasto militar que en salud y educación, por ejemplo. Ojo con eso. Dicho esto, el 2009 intentaron hacer una especie de expansión de la economía, de diversificación de la economía a través, por ejemplo, el gas licuado. No les fue muy bien en todo caso. Dicho aquello, veamos quiero que veamos qué países apoyan a cada bando. Están, por un lado, los rebeldes, lo voy a simplificar, lo estoy simplificando, los rebeldes, y por otro lado, entonces, está el intento de este presidente derrocado de mantenerse en el poder. ¿Quiénes están con cada uno? Lo revisamos entonces aquí en una gráfica. Bueno, tenemos entonces, ¿quiénes van a tener entonces ustedes de calipso, por decirlo de alguna forma? ¿Quiénes apoyan a los hutíes? Y de rojo, ¿quiénes apoyan al gobierno derrocado? Y aquí tenemos en un bando, apoyando a los hutíes, Irán, evidentemente, a Rusia también respaldando y ayudando con el poder de veto que tiene el Consejo de Seguridad. Marruecos tiene una situación especial porque está bastante callado, estaba supuestamente apoyando al gobierno, pero está en silencio, así que dejémoslo ahí como con unos puntos suspensivos. Pero apoyando al gobierno derrocado, Arabia Saudita, Sudán, Egipto, Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, y Estados Unidos tiene una campaña activa, pero evidentemente del lado de Arabia Saudita. ¿Qué podemos decir de estos bandos, de la conformación de estos bandos, Ricardo? Suspiro ya. No tiene mucha lógica, pero vamos. Bueno, es que hablemos justamente de las no lógicas también que tiene, eso es interesante. La lógica es, yo diría, aquellos estados que podríamos, utilizando un concepto más bien de corte europeo, Florent, pero los estados que adhieren a yo llamaría la restauración. La restauración anti-primavera árabe, anti-transformaciones, anti-procesos de democratización. Están alineadas ahí las monarquías, Arabia Saudita y todas las monarquías. El Consejo de la y todas las monarquías del Golfo. A excepción de Omán. A excepción de Omán. Pero el Consejo de Cooperación del Golfo, y Egipto, que después del golpe de Estado y la dictadura militar del Sisi, ha vuelto, digamos, a los cauces de alinearse con todas las monarquías cuadradas con su sistema y de dictadura, que evidentemente no quieren un proceso transformador y democratizador en el Yemen. Indudablemente Estados Unidos, que como gran aliado, que paradójicamente sigue jugando, digamos, a mantener el orden, o
instaurar un nuevo orden regional donde indudablemente Arabia Saudita y sus aliados y Egipto jueguen un rol supuestamente estabilizador, aunque me parece que la apuesta sigue siendo equivocada en términos de que cada vez se desestabiliza más la región, y eso es porque las políticas no son las más, desde mi perspectiva, no son las más adecuadas, digamos. ¿Y qué dirías tú del otro bando? Este bando en donde está Irán, donde está Rusia. Pakistán bien dudoso, porque antes parecía que iba a participar, ahora lo está pensando, bueno, en fin, ya. Pero tenemos Irán y a Rusia claramente con los rebeldes. Seguimos con la complejidad, es decir, que oficialmente Irán no sigue diciendo que no juega ningún papel en lo que está pasando con Hutíes, cuando efectivamente por ser el chií, los adversarios a los Hutíes, Arabia Saudita, Egipto, justamente una de las razones es no solamente mantener un cierto orden regional, pero también tratar de frenar y limitar lo que ellos ven como una expansión iraní chií en la península arábica. Entonces, el gran temor de los dos grandes líderes de esta coalición, Egipto y Arabia Saudita, es frenar la expansión chií liderada por Irán, según ellos. Y además, el problema es que dentro de esta coalición, Egipto reivindica ser el líder del mundo árabe-musulmán, pero Arabia Saudita también. Entonces, los dos mismos reivindican el leadership, y otro actor, Turquía, que lanzó palabra el presidente Erdogan. Muy dura contra Irán. Muy dura, pero al mismo tiempo... Ya nos está molestando. Exacto, pero al mismo tiempo, a pesar de estas palabras fuertes, va a ir de visita oficial igual, no lo va a cancelar, va a seguir de visita oficial en Irán en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque igual Irán es un proveedor muy importante en términos de gas y petróleo para Turquía. Entonces, mucha complejidad. Pero digamos, negocios son negocios. No hay amigos permanentes, hay intereses permanentes. Ahora, hablemos justamente de este enfrentamiento que es ya una escala mayor, y tenemos un mapa también en que podemos apreciar a Irán. Me interesa que revisemos ese, en que está Yemen, pero también está el contexto más global, y podemos ver nuevamente entonces a Irán en ese escenario, que es bien interesante. Entonces, tenemos a sus vecinos también más lejanos, ¿ven? Y ahí está, ahí tenemos a Irán para que vean la cercanía, está como mirando a Arabia Saudita y Irán desde arriba a ver qué pasa. Irán entonces apoyando a los rebeldes, aunque no sea de manera declarada. Omán mudo, Arabia Saudita tratando de restablecer y que se mantenga un gobierno muy parecido al suyo, básicamente, finalmente, aunque se llame república, pero que sea más o menos indudablemente evitar cualquier sublevación chií al interior de la minoría que ellos tienen en el interior de su territorio. Es otro tema muy importante. No hay que olvidar que a pesar de ser la gran nación suní, adentro de la Arabia Saudita hay 15-20% de chií. Entonces, efectivamente, ser mano dura contra los chiíes de Yemen, es decir, también es un mensaje indirecto a los chiíes de Arabia Saudita diciendo, quédense tranquilos. A ver, hablemos de este enfrentamiento Irán-Arabia Saudita, en el contexto además de que sabemos que se están desarrollando las negociaciones, pero claro, en las negociaciones norteamericanas y con todo el grupo de los 5+1, porque son los 5 más Alemania, que no tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, y con Irán para este tema de regular el programa nuclear. En ese contexto, en medio de esas negociaciones, Arabia Saudita lanza esta campaña y con esta coalición de países que ya hemos mencionado, una campaña en la que participan, ya lo decíamos, declaradamente Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania, Marruecos finalmente se queda en silencio, Egipto y Turquía dando apoyo, no participando con tropas. Este enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, ¿qué tan profundo es? ¿Qué busca? ¿Qué consecuencias y raíces tiene en el momento en que se da? Bueno, dado el nuevo orden regional, entre comillas, que me parece que es un orden alicaído, fracturado, una liga árabe que aparece apoyando este bombardeo saudí sobre Yemen, me parece que da cuenta, digamos, de la complejidad del sistema regional, da cuenta de que Arabia Saudita de alguna manera ha asumido un liderazgo importante en el contexto árabe, pero ha agudizado las contradicciones sectarias y religiosas. Son dos actores regionales, lo vimos en el mapa importante, tratan de ejercer una mayor influencia indudablemente en toda la región, y en ese contexto me parece que cómo se vayan dando las negociaciones, por un lado norteamericano-iraníes en el tema nuclear, cómo se vaya perfilando, digamos, la situación en Egipto, por ejemplo, de alguna u otra manera nos va a ir dando cuenta de la posibilidad de que estos actores de alguna manera bajen su
bajen los decibeles, para decirlo de alguna manera. Me parece que tal como se está desatando el sistema regional, está conduciendo a una atomización y un desdibujamiento de los estados, el caso del Yemen, pero hay otros países donde se puede también producir una situación de esa naturaleza. Entonces, en ese contexto me parece que esta lucha sectaria desatada, creada en el caso del Yemen, y me parece que en muchos otros casos que podríamos analizar alguna vez con mayor profundidad, prácticamente artificialmente, está generando una atomización y está generando un caldo cultivo para que actúen justamente movimientos como Estado Islámico. Entonces, me parece que sería muy bueno desde la perspectiva de lo que finalmente acontezca en la región, de que las negociaciones norteamericanas y iraníes lleguen a buen puerto. ¿Por qué? A buen puerto, porque me parece que Irán... Cuando te hago la pregunta, ¿por qué? Me refiero no solo a la obviedad de que es bueno que esté regulado un armamento en Irán, estoy hablando porque el que esté regulado el armamento o el programa nuclear de Irán puede tener consecuencias importantes en la estabilidad de la zona, más allá de que no haya un estallido nuclear. Indudablemente. ¿Por qué crea más estabilidad? Porque indudablemente va a estabilizar las relaciones norteamericano-iraníes. Me parece que Irán es un actor que presumiblemente está ejerciendo alguna influencia, digamos, en el caso de los hutíes, pero también ejerce influencia en el Líbano a través de Hezbollah, ejerce influencia en Irak, el 65% de los iraquíes ejerce influencia en Siria. Entonces, me parece que la forma de darle estabilidad es indudablemente una componenda donde Irán actúe como un actor regional que de alguna manera negocia, y hay una negociación y un diálogo regional que facilite finalmente acuerdos y la estabilización de los conflictos latentes más potentes, digamos. En Yemen me parece que la cosa se está desatando, puede terminar una guerra civil de largo aliento y eso puede generar mayor contradicción. ¿Para dónde proyectan ustedes justamente este conflicto? ¿Qué ves tú también en este enfrentamiento, Flojan, entre Irán y Arabia Saudita? Porque además hace un tiempo Arabia Saudita en general delegaba las medidas de seguridad un poco más en Estados Unidos, pero ahora se ha visto que junto a Emiratos Árabes Unidos han emprendido ciertas campañas militares de manera independiente, tomando como su liderazgo propio, tomando en sus manos lo que ellos entienden como su seguridad. Lo que pasa es que un punto importante también que decir ¿a qué juegan Irán? ¿A qué juega Arabia Saudita? El solo hecho que haya negociación a punto de concluirse, supuestamente, aunque que en estas horas se va a concluir. Pero el tema de que haya negociaciones entre Irán y Estados Unidos fue un quiebre fundamental para Arabia Saudita, porque Arabia Saudita una puña metida ahí. Tenía con Estados Unidos su aliado más confiable. Había un trato desde Roosevelt de que Estados Unidos siempre iba a preservar los intereses de Arabia Saudita en la región. Al negociar con Irán, obviamente Estados Unidos dio señales de que Irán también... Exactamente. Entonces Arabia Saudita, yo creo que, como dices muy bien, si actúa también de manera independiente, aunque con el apoyo logístico de Estados Unidos, quiere demostrar a Estados Unidos que, primero, es independiente, no será quizás tan leal a Estados Unidos, también muestra su molestia con Estados Unidos diciendo: usted de alguna forma me ha traicionado al negociar con Irán. Y hay también el actual Arabia Saudita también tiene que ver, como siempre, por motivos de política interior. Lo que está pasando también es que hay una minoría chií, hay que demostrar que tienen que quedarse tranquilo al actuar con otro chií, y también contra otros chií. Exacto, y la mayoría de los sauditas, que son suní, se sabe por alguna encuesta de opinión que son bastante molestos por el actuar de Arabia Saudita contra ISIS. ¿Por qué? Porque ISIS, Daesh, es suní. Entonces también el gobierno, al actuar últimamente contra los terroristas, demostró que también podía ir en contra de sus propios intereses suní. Entonces todo eso se mezcla. De hecho, el año pasado hubo malestar, los saudíes manifestaron abiertamente su malestar con Estados Unidos. Hubo un viaje que no tuvo mucha exposición en los medios de comunicación de Obama a Arabia Saudita justamente para componer las relaciones por las negociaciones con Irán. Así que ese es un tema que está ahí presente, digamos. Pregunta, quiero mostrar una gráfica en que vemos en qué está más o menos hoy día la campaña militar y este enfrentamiento entre los rebeldes que avanzan desde el norte y que toman 3 de las ciudades más importantes, y también el intento obviamente del ejército. Además está obviamente todo lo que es el separatismo del sur, pero revisemos ese mapa para ver en qué está hoy el conflicto aproximadamente.
Ahí está la disputa de poder y vemos cómo se van repartiendo entre comillas. El gobierno de Yemen se supone que gobierna esos dos lugares que ustedes ven en verde, Al-Qaeda en la península arábiga, que tiene una base importante, los hutíes que van avanzando y van copando cada vez más ciudades. Toman la capital, toman también el puerto Adén, toman también otras posiciones. Quiero preguntarles, dado el panorama actual, ¿ya? ¿Cómo proyectan que puede evolucionar este conflicto? Algunos dicen que esto ya es una guerra civil, otros dicen que estamos a punto de una guerra civil. ¿Esto va para peor? ¿Va para tranquilizarse? ¿Para dónde va? Con la intervención además de Arabia Saudita y de esta coalición. Sí, bueno, es complejo, siempre apostar siempre es complejo. Yo diría que hay varios escenarios posibles. Un escenario posible es una guerra civil, una cosa que se siga desatada, que obviamente sería el más perjudicial para la estabilidad regional y para todas las negociaciones que se están llevando a cabo en la zona. Un escenario posible es una acción de Arabia Saudita y de sus aliados limitada, que lleve a una suerte de negociación. Pensemos que si uno analiza un poco la evolución del conflicto de enero a la fecha, ha habido por lo menos 2 o 3 ocasiones, con intermediación incluso de la ONU, enviado especial de la ONU, de llegar a una suerte de acuerdo. Eso significa, como en toda negociación, ceder a ciertas exigencias de los hutíes que tienen que ver con la salida al mar, de que finalmente la nueva constitución no los relegue, digamos, a una situación en el norte que no les permita expandirse económicamente, que de alguna manera la representación política se negocie y eso significa que ese sector, digamos, tenga algún acceso importante también al poder, y que finalmente hay una componente donde la pluralidad de actores logren tener cierta participación en el gobierno. Me parece que eso sería indudablemente el mejor escenario y el más esperable, el más optimista. Comparto totalmente tu opinión. Y el más negativo, indudablemente, es que esto se siga desatando y termine en una lucha sectaria, donde finalmente Arabia Saudita, al parecer con el apoyo norteamericano, van a seguir. Por eso que es importante, me parece, lo que suceda en las negociaciones, por ejemplo, norteamericano-iraní, es decir, hay otras variables. Porque se le puede restar o dar más poder también a Arabia Saudita. Claro, pues indudablemente, si Estados Unidos ve que las negociaciones con Irán están llegando a buen puerto, va a evitar que el conflicto en Yemen llegue a un punto, ¿no es cierto?, de más álgido en términos de mayor contradicción y una guerra civil. Porque me parece que ahí Irán va a actuar en función de alguna manera más directamente de colaborar con los hutíes. Yo completo, porque efectivamente yo creo que la Arabia Saudita va por, digamos, obligar a los hutíes a negociar, a ponerse en una mesa de negociación y de nuevo lograr un acuerdo nacional para formar un gobierno de unión nacional y reconstituir una cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar de todo lo que estamos hablando, que detrás está el ISIS, está el Estado Islámico. A Arabia Saudita no le conviene destruir los hutíes. Los hutíes son chiíes. Los chiíes naturalmente van a luchar contra el Estado Islámico, que está muy presente, lo vimos en Yemen. Entonces, a debilitar los hutíes demasiado sería una manera también de reforzar de manera muy peligrosa para Arabia Saudita los terroristas del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Es que tú me haces el link perfecto para preguntarte entonces, ¿qué tan peligroso es el tema del terrorismo vía la sede, por decirlo así, o la filial de Al-Qaeda en la península arábiga, con sede en Yemen, y ISIS? ¿Qué tan peligroso es ese factor hoy en Yemen y qué tan peligroso puede llegar a ser? Dependiendo de cómo evoluciona el conflicto, a eso me refiero. El corazón del mundo suní, entonces el corazón del mundo idealizado y soñado por los terroristas es la Meca, Medina, Arabia Saudita. Y al final, ¿qué está pasando? Arabia Saudita ve que se están multiplicando frentes enemigos a lo largo de sus fronteras. Al principio en el norte, con Irak, con Siria, y ahora con el Yemen. Arabia Saudita se ve rodeada por enemigos que además son suní extremos. Entonces, que en el peor de los casos podrían incluso lograr seducir parte de la población de Arabia Saudita. ¿Qué es mayoritariamente? Suní. Entonces, todo eso pone en peligro la estabilidad, la viabilidad del régimen saudí. En eso estamos. Esta millonaria monarquía. Está asediada, o por lo menos tiene miedo de eso. Lo que estamos con Yemen, que terminar con el problema de Yemen para por lo menos quitar una frente, se siente asediada y entonces amenazar en su propia existencia. ¿Qué crees tú?
¿Qué tan peligroso es hoy el problema del terrorismo vía Es decir, Al-Qaeda, vía yo creo que el terrorismo en Yemen me refiero. En Yemen, así como lo es finalmente en Siria y en Irak, es el producto de la estabilidad, del desdibujamiento de los estados, la inestabilidad, la incapacidad, la pobreza, ¿no es cierto? Recogen, digamos, ¿no es cierto?, pescan sus militantes desde la marginalidad. Entonces, indudablemente que la estabilidad en Yemen, el acuerdo, una componenda de todos los sectores sociales, religiosos, políticos que conviven y que coexisten ahí, y que lo han hecho además por mucho tiempo, es tremendamente importante para evitar el caldo cultivo de ISIS y de Estado Islámico y de Al-Qaeda también en su momento, es justamente la inestabilidad y el desdibujamiento de los estados nacionales. Entonces, es importante llegar a acuerdos y consensos que le den un nuevo cariz a los estados de la región. Ricardo, Florent, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cable a Tierra. Hay una frase que resume de triste manera lo que pasa en Yemen hoy por hoy. Cuando todo lo peor es posible, se da hoy día en Yemen, decía un analista internacional. Vamos a ver cómo evoluciona, porque como lo ven, tiene consecuencias regionales y por lo tanto globales. Seguimos atentos para un nuevo Cable a Tierra y gracias por habernos acompañado. Chao.